un buen día. No así, no así en Estados Unidos. Ahorita cuando vuelva Laila, pues le hacemos la pregunta sobre el Poder Judicial. No fue así un buen día en Estados Unidos para muchos, para muchas, para otros, pues sí. Ya veíamos al inicio comentarios a favor de Trump diciendo abiertamente, pues sí, sí votamos, nosotros por él, mi familia, mis conocidos que son jóvenes y demás. Bueno, a ver, mis 2 centavos sobre el triunfo de Trump. Hay quien dice, es que el triunfo de Trump se debe a factores como el racismo y como la misoginia, porque preferirían tener como presidente a un hombre racista abiertamente, misógino abiertamente, con señalamientos de violación, con juicios, con cosas muy cuestionables que si las enlisto todas, pues ya se va a hacer soporífera esta conversación, pero pues quienes estamos aquí ya sabemos de qué va el asunto. Prefieren a este hombre antes que a una mujer. Yo creo que el análisis va muchísimo más allá y no demeritando esto que señalan muchas y muchos compañeros, sino yo creo que también hubo mucho en este juego, en cuestión narrativa, que pues Kamala Harris no se posicionara en contra del genocidio en Palestina, que pues como vicepresidenta tenga responsabilidad en lo que ha sucedido en la gestión de Joe Biden, que unos dicen y se enojan, hay quien dice, no, pues es que la gestión de Biden fue muy exitosa. Pues yo tengo otros datos y además en cuestión de derechos humanos y de derecho internacional, creo que sí dejaron muchísimo que desear, financiando guerras aquí y allá. También creo que no convenció, no terminó ahí de cuajar el proyecto de Kamala Harris porque apostó por el centro. No apostó por un proyecto más hacia la izquierda, más abiertamente progresista, y tiene ahí algo muy fuerte en contra, o tenía Harris, que es que Trump a estas alturas del partido ya era en toda regla, en cuestión narrativa y discursiva, una víctima, un mártir del sistema. Venimos de la toma del Capitolio hace varios años, venimos de los juicios que han enfrentado, venimos del atentado que sufrió hace unos meses, que desde ahí decía nuestro compañero Manuel Ibarra, es que no hay manera de que ya no gane Trump, ¿no? O sea, ya está muy definido. Claro, pero pues bueno, había gente que apostaba, había gente que tenía la esperanza, ¿no? Y esto es lo que sucede en una democracia. Ahora, nuestra presidenta se pronunció al respecto diciendo, no hay nada que temer, vamos a estar bien, vamos a negociar con Donald Trump, sabemos que es estridente, pero pues en suma nos fue bien cuando tocó negociar con él, respeta a México, nos sabemos poner ahí enfrente, pero yo creo que también se debe no solamente a la cuestión del respeto a México, a su soberanía, a los representantes que tenemos, sino yo les voy a dar algunos datos que yo traigo, que yo considero, ¿verdad? Trump es un empresario. Antes que político, es empresario. Él sabe de billete. Si de algo sabes de billete. Ahora, siendo un empresario no se va a arriesgar a poner ahí en la cuerda floja la relación con México porque somos los principales socios comerciales, ¿no? Hay por lo menos un 90% de participación económica en esta relación bilateral. Entonces eso ya pesa un montón, más para una persona como él. Ahora, yo creo que lo que yo apuntaría en este sentido, hay gente que dice, pues es que es lo mismo, si ganaba los demócratas o si ganaban los republicanos es lo mismo. Sí y no. Hay que hacer un matiz bien interesante aquí. Los dos son de derecha, los dos son conservadores y los dos van a ver por el bienestar y porque se posicione el imperio, ¿no? Porque siga creciendo el imperio. Sin embargo, hay algo que cambia el juego, que es que también los republicanos ganaron el Congreso y el Senado, y eso ya les da para hacer modificaciones, para pasar reformas muy cuestionables, muy duras y antiderechos, porque pues ya no solamente se va a quedar en el discurso del Ejecutivo, sino que ya tienen el Legislativo para operar desde ahí. Podemos tomar como referencia 2 estados que son Texas y Florida, que tienen gobernadores que han sido pues estridentes, racistas, homofóbicos, y podría ser también de ellos una larga lista que son Greg Abbott y Ron DeSantis, que ya hemos platicado aquí con Pepe Fuentes al respecto, y eso
Es lo que a mí me preocupa, no por México, sino por la gente que vive en Estados Unidos y que quizá, espero equivocarme de verdad, de todas las veces que espero equivocarme, esta es la más. Espero equivocarme, espero que solamente sea el discurso como en ocasiones pasadas, pero yo creo que ya hemos visto lo suficiente de estos personajes para saber que sí, cuando se trata de ser rancios, fachos y de lo peor, pues no dudan en ponerse en acción. Pero bueno, este es mi humilde y breve análisis. No sé cómo veas tú la situación, Sofi. ¿Qué opinas? Pues creo que hay muchos temas, digo, tú ya hablabas de algo que ha sido como importante en la conversación de la postelección, de los resultados, que sí, esto de siempre culpar a tal vez el tema del racismo, tal vez el tema de la misoginia, que sin duda es existente, creo que no fue un elemento definitorio para los resultados. Y de nuevo quiero traer a la discusión algo importante, ¿no? Y es que el tema económico fue lo que imperó en la discusión, ¿no? Venimos de un Trump que se había fortalecido como una figura de oposición al gobierno demócrata, pero sobre todo de unos demócratas que seguían haciendo lo mismo que hicieron cuando perdieron contra Trump. Es decir, seguían sin hablarle al grueso de la población estadounidense y sobre todo que seguían sin entender el por qué el grueso de la población estadounidense los estaba rechazando, ¿no? Sí es importante que no había en los últimos, yo creo que no sé, en los últimos más de 20 años en Estados Unidos no había un enfoque real de bienestar y obviamente con el sistema neoliberal y el sistema capitalista, pues todas estas diferencias se habían acrecentado. Por ejemplo, Obama nunca pudo poner como muchos remedios respecto al sistema de salud, respecto a la mejora de los trabajadores. Medio lo había mejorado, pero la verdad es que no había podido, por ejemplo, elevar el salario mínimo en todos los estados. Luego, pues tenemos a Biden, que honestamente no hizo mucho después de la pandemia y realmente nunca movieron esas agendas tan importantes para la clase trabajadora que tenían que ver justamente con el salario mínimo, con las políticas de bienestar, porque estamos viendo una clase trabajadora que está sumamente lastimada, pero que también está sumamente preocupada por su economía. Sí creo que el tema de la política exterior era un tema, pero no creo que fuera un tema central o sea, que definiera realmente la preferencia, porque la realidad es que Trump no se posicionaba tan lejano a Kamala y creo que Kamala solamente representaba los intereses económicos respecto a las guerras, ¿no? Estos intereses de las empresas de armas que hay en Estados Unidos y que realmente son un lobby súper importante en política. Entonces creo que ella, pues sí, salió en una entrevista a decir que ella tenía en posesión armas, que si alguien entraba a su casa, obviamente le iba a disparar. O sea, perdón, pero ¿qué onda con eso? Lo esperarías de Trump, pero no de la figura que al menos intentaba demostrar ser Kamala, ¿no? Y bueno, eso con muchísimos otros deslices y esto de que pues simplemente lo que estaban diciendo los demócratas ya no tenía sentido. Cuando vemos la introducción de la propuesta para ser vicepresidente, que era Tim Walz, pues vimos un enfoque mucho más de bienestar, veíamos, lo platicábamos aquí, ¿no? Bueno, parece que hay un poco más de esperanza para los demócratas, parece que la conversación se va a girar un poquito más hacia la izquierda. Desgraciadamente no, eso no pasa, sino que los demócratas se colocan en el centro sin tomar un posicionamiento y sobre todo sin tomar esas agendas que Trump sí tenía muy en la mano. Desgraciadamente Trump le daba una explicación y culpa siempre a los extranjeros, al tema del deep state, que tiene pues creo que tiene un poco de razón, y algunos otros factores que pues no se explicarían sin una política de bienestar, pero simplemente hablando de ellos es lo que ha resonado con la población de Estados Unidos, ¿no? Y sí me parece que pues es muy preocupante ver también en redes sociales varios comentarios que culpan, por ejemplo, al voto latino, al voto de las mujeres blancas, etcétera, etcétera, que
Pues creo que primero que cualquier identidad, pues somos gente que necesitamos comer, ¿no? Entonces, por eso creo que el factor económico fue tan importante en estas elecciones y por eso es que las agendas de identidad que estaba constantemente manejando los demócratas, pues no tenían tanto efecto porque terminaban sin hablar de lo importante, ¿no? ¿Qué nos puede importar si no nos van a querer resolver lo económico, ¿no? O sea, me voy a seguir muriendo de hambre, aunque digas que apoyas a los gays o aunque digas que apoyas los derechos de las mujeres o no seas una misógina, pero no aplicas ningún tipo de política de bienestar para las mujeres o políticas que me ayuden a enfrentar la violencia o políticas que simplemente me garanticen un sistema de salud básico universal, ¿no? Porque pues eso también es algo que le preocupa a las mujeres y a cualquier identidad de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues sí, creo yo que al final del día vamos a ver qué tanto. La verdad es que Trump no me preocupa tanto como su vicepresidente Pence, que creo que es todavía más preocupante, pero bueno, al final esperemos que sigan respetando la relación bilateral con México y que pues sea más hablar que hacer, como pasó en el pasado. Y pues bueno, ya veremos, dijo el ciego. Ya veremos, dijo el ciego, y nunca vio. Ah, qué caray. Bueno, sí, yo coincido con esto. Coincido un chorro con esto que mencionas. Sí veo en mucha gente que decidió apoyar abiertamente a Trump esta preocupación respecto a la economía del país, que pues con Biden, aunque se enoje varias gente por ahí en mis redes sociales, que yo digo que no fue muy exitosa su gestión, ellos digan que sí, pues yo no lo veo. Yo creo que sin duda la economía de Estados Unidos estaba mejor con Trump. Sí, pues tomamos en cuenta el factor de que fue pre-pandemia, pues tiene ahí un punto, pero también el hecho del financiamiento a la guerra, al genocidio. Y aquí comenta Marco, pero el genocidio seguirá. Bueno, pues yo vi un video, lo subió Simón Levy en su Instagram, no sé si en sus otras redes, pero le cuestionan a Donald Trump respecto a los musulmanes, ¿no? ¿Qué opina? Y dice Trump, los amo y la guerra tiene que parar, el genocidio tiene que parar. Entonces, pues si subamos esa declaración con que tiene pique con la OTAN y con que se ha pronunciado en otros momentos de no financiar este tipo de acciones, no creo que por un sentido humanitario, no creo que porque sea buena ondita, pro derechos humanos, no lo veo tanto por ahí, sino por la cuestión económica, como decía, pues antes que nada Trump es un empresario y él le entiende al billete. Ahora, respecto al dólar y todo esto que comentábamos casi al principio de la transmisión, tenemos dos factores, el Poder Judicial y las elecciones en Estados Unidos. Yo no dudo que tanto los que estaban defendiendo el Poder Judicial que se quedara como estaba y Trump en su momento de negociar o de sembrar caos y sembrar terror que trascienda su narrativa, que trascienda las palabras, se dedique a crear inestabilidad económica, porque pues el mercado no se regula solo, el mercado tiene muchos factores y los empresarios y el gran dinero tienen forma de inflar o desinflar la bolsa, las acciones y demás, y de crear cierta inestabilidad para lograr otros fines, para posicionar sus empresas y demás, cosas que pues yo las puedo explicar de manera coloquial nada más, pero ustedes, si hay expertos en economía y en estos temas, sabrán decirlas con más claridad y con un lenguaje un poco más técnico. Pero lo interesante y lo importante de este ejercicio que hacemos aquí, como ya decía al inicio, es hacer que la información sea accesible, amigable, y pues que también se queden ustedes un poquito más tranquilos y vayan con eso a mimir esta noche. También pues nuestra presidenta decía al respecto que ni los mexicanos que vivimos aquí en México, ni los hermanos migrantes que viven en Estados Unidos deben de preocuparse, porque se llegará a buen término, se negociará, se hablará y siempre pues se procurará tener una buena relación con Estados Unidos, no solamente pues con el nuevo presidente, sino pues con el país, como ya decía, socio comercial de México, larga historia de relaciones bilaterales. Y pues para nuestra fortuna, no es la primera vez que nos toca estar ahí con Trump. Decía Antagonic hace ratito que hay un factor bien importante
en este escenario geopolítico que se nos presenta actualmente, y es que Trump ya no puede, ya no tiene en el horizonte la posibilidad de una reelección, ¿no? Entonces, ya no hará cosas, ya no propondrá cosas desde el Ejecutivo con miras a ganarse otra reelección, a quedar bien con la gente. Yo creo que pues ya va a gobernar como quiera gobernar y como vaya a gobernar, entonces quizá por ese lado le baje un poquito. Y también yo lo digo con toda claridad, Estados Unidos tiene temas más importantes que estarle tirando caca a México y a su gobierno, la verdad. Ahora, por otro lado, y con esto cierro antes de despedir, hay algo bien lamentable, muy horroroso, que a mí me chilla la cara de vergüenza, y es ver con nacionales mexicanos, opositores a nuestro gobierno pidiendo dos cosas. Uno, que le vaya mal a México, en especial a nuestra presidenta frente a Donald Trump. Y dos, pidiéndole abiertamente a Donald Trump que intervenga en nuestro país para combatir el narcotráfico. ¿Qué quiere decir esto? Declarar a los narcotraficantes como terroristas. ¿Para qué? Para tener la oportunidad de alegar que no hay gobernabilidad en nuestro país, que es un caos, y pues de esta manera justificar una intervención violenta, bélica, y que nos llevaría a un absoluto desastre en nuestro país. Yo no entiendo qué tienen en la cabeza esos opositores. Si lo dicen nada más por decir, por hacer enojar a la gente que sí coincide con este proyecto, o por sembrar esta narrativa y poner nerviosa a la presidenta y amagar con eso, o si de veras, pues lo cree así. Y a mí eso sí me parece tremendo, me parece muy lamentable. Sofi, cerramos con esto. ¿Cómo ves el papel de los opositores casi prendiendo una veladora para que, en estas palabras, para que Donald Trump despedace a la presidenta? Fíjate que es muy chistoso este doble rasero de la oposición, porque, por ejemplo, vemos a un Trump que tiene la Suprema Corte de Justicia, tiene la mayoría de las gobernaturas de Estados Unidos, tiene el Senado y tiene el Congreso. Y no los veo escandalizarse como se escandalizan aquí en México respecto al poder que ha logrado aglutinar Morena, que es un poder, cabe decirlo, mucho más diverso que el que tienen en Estados Unidos, ¿no? Y obviamente, pues los opositores van a seguir en esta misma lógica. Vamos a ver también en lo que se ajusta el nuevo gobierno de Trump para que se estabilice el dólar. No vayan a creer que los conservadores van a dejar de decir, van a estar todo el tiempo cacareando que es culpa de la presidenta esto del aumento y la inestabilidad probablemente que tengamos las próximas semanas del peso. Entonces, pues bueno, todo eso. Y es obvio que llevan no solamente estos últimos días diciendo y esperando que Estados Unidos nos marque la pauta o que simplemente nos diga algo o nos despedace, como tú bien lo mencionabas, sino que pues esperan desde que inició el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues que haya una intervención extranjera o que simplemente por la mala se acabe estos gobiernos de transformación y simplemente que pues no haya diversidad política, ¿no? A los conservadores siempre les va a llamar más el pedir una intervención extranjera antes que intentar convencer a la gente, ¿no? De que tienen de menos un proyecto político. Entonces, pues es lo mismo que hemos visto históricamente, no va a cambiar. Y pues lo bueno es que afortunadamente pues ya no van a tener ni el Poder Judicial, les quedan ya muy pocos espacios en los medios de comunicación y ojalá también muy pocos espacios en pues en el Senado o en el Congreso, y ojalá pues poco a poco deje de existir esta oposición tan deshonesta y poco propositiva. Tan tremenda, tan arrastrada. Ya llegó Laila, qué gusto. Miren, aquí dice Carlos Enrique, dice, no quiero distraerlas del tema, pero ¿qué les pareció? Ale.
o sea, Alito, contra Alejandra Salazar. No sé si vieron que lo confrontó. Maravillosa Alejandra Salazar. No importa cuándo escuchen esto. Esa es mi opinión en general sobre Ale. Laila, platícanos tu lectura sobre lo que sucedió en el Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus incongruencias, ¿no? Basarse en el texto vigente para declarar inconstitucional el texto vigente. Sí, mira, lo que sucedió ayer y que ha sucedido a lo largo de este proceso que ha vivido la reforma del Poder Judicial es que o más bien lo que vimos ayer fue el episodio donde estos jueces y magistrados se quitaron la máscara, así como yo soy y defiendo esto, ¿no? Por si nos quedaban dudas por ahí de qué son capaces de hacer, pues bueno, ayer yo escuchando en vivo pues sus comentarios, veía que uno decía como que le parecía ofensivo que si ellos estaban proponiendo algo absurdo, se les señalara de absurdos. Y yo cuando escuchaba eso dije, es que este razonamiento, siquiera el que llegues a decirlo es un poco justo por lo que se te señala de estar lleno de incongruencias, ¿no? Pero bueno, en conclusión, mira, yo creo, les comparto a todos, desde Jóvenes por la Reforma estuvimos movilizándonos, alzando la voz, respecto a la defensa de la reforma, pues por todas las cualidades que veíamos. Y además hoy, o más bien tras haber visto lo que sucedió ayer, pues decíamos 3 cosas importantes. Primera, esta reforma tuvo ese proceso de este ciclo de vida donde primero se propuso, se tuvieron los diálogos, después la Cámara de Diputados, senadores y demás. Y lo primero es que la reforma ya iba, ¿no? O sea, ya era una realidad, pero bueno, que la hayan querido sabotear es otra cosa, porque hay que hablar de eso, no es que la reforma fuera anticonstitucional o atentara contra la vida pública de este país, contra el sistema de justicia de este país, solo que yo también lo señalé en su momento en muchos medios, es que la oposición, estos intereses económicos y bueno, estos jueces magistrados que se vendieron a estos poderes políticos, económicos, pues el día de ayer creo que quedaron muy desenmascarados, les llamo yo, porque pues eso, no hubo forma de defender lo indefendible. Yo creo que les tocó un poco, pues ya ahí intentar como defender lo poco que había o podía defenderse, porque en un programa creo que anteriormente hablábamos, sí, del tema de que volver anticonstitucional algo y que después eso, o sea, cómo nos repercutiría en otros momentos. O sea, entiendo de dónde viene, o sea, más bien quiero proponerles a todas y todos ustedes que entendamos de dónde viene el haber querido señalar de anticonstitucional una reforma que, reitero, tuvo su ciclo de vida, tanto democráticamente, tanto que se habló también, se votó en los distintos espacios donde se debía, y que al final, pues yo diría, en resumidas cuentas, que entiendo por qué la oposición dice defender tanto al Poder Judicial, porque por supuesto que el Poder Judicial está lleno de acciones progresistas y que les da como esta buena cara, pero también hay que decirlo, está lleno, o el Poder Judicial ha demostrado con acciones ser profundamente regresivos, ¿no? O sea, lo digo, por ejemplo, el Poder Judicial fue quien permitió la elusión fiscal, quien protegió a empresarios, y eso no nos da cuenta más de que la justicia en este país se vende a través de estos mecanismos que impusieron desde el más alto nivel del Poder Judicial, vendieron la justicia, a eso voy. Entonces,
creo que ayer espero yo y desde el movimiento que para muchas y muchos nos haya dado mucha luz sobre quiénes son estos personajes que estuvieron tratando de atentar contra pues la vía pública de este país. Y bueno, creo que un poco ahí es la lectura. Discúlpenme, en verdad sí di muchas vueltas. Lo que pasa es que han pasado muchísimas cosas también. Estaba escuchando que hablaban respecto a lo de Trump y demás. Si me permiten abonar a esa conversación, yo creo que tenemos mucha presidenta. El expresidente decía que si a mí me consideraban, o sea, lo voy a mal citar, pero si a mí me consideraban malo, no, o sea, me consideraban dictador o algo así, duro, no conocen a quien les va a dirigir los caminos de la nación en el próximo sexenio, ¿no? Entonces yo creo que no hay, justo como además lo mencionamos en este programa, como en el flyer, no hay nada de qué preocuparse. Yo creo que tanto, a pesar de las 1000 amenazas que ahora el presidente electo de Estados Unidos respecto a aranceles y un montón de cosas, sus comentarios fascistas, misóginos, además racistas, pese a que él abiertamente dice todo esto, yo creo que se va a tocar con un país politizado, con un gobierno que atienda las causas. Refiero mucho eso porque creo que ese es el gran acierto de este proyecto político, y que además tiene una presidenta que no solo tiene el respaldo, por si fuera poco, de 36 millones, casi 36 millones de personas, sino que además es muy capaz. O sea, en verdad, lo hemos dicho, en la ciudad hizo un montón de cosas que yo no terminaría de decirles. Entonces, respecto a eso, yo coincido en que no hay de qué preocuparse, honestamente. Tenemos mucha presidenta. Tenemos mucha presidenta y pues también concluyo con eso, no es el mismo país que vio hace unos años. Si acaso se ha fortalecido este tema de la politización y de el que estamos dispuestos a ir hasta el final con nuestra presidenta y por defender la soberanía de nuestro país. Entonces, sí, en conclusión eso, no hay de qué preocuparse. Les agradezco un montón que estuvieran aquí conmigo esta noche. Estuvo padrísimo, como siempre, muy interesante, muy ligero, muy ameno. Entonces, pues les voy a pedir sus redes sociales.